Bueno, qué semanita para la economía, ¿no? Ha habido muchos anuncios y ha habido muchas decisiones relacionadas con el tema de la economía, algunas que han llegado al Congreso, proyectos de leyes. Se apuró, me parece que lo apuraron un poco al ministro de Economía para presentar el impuesto a las ganancias o el proyecto oficial, teniendo en cuenta que el Frente Renovador o parte de la oposición tenía un proyecto alternativo que se estaba ventilando en los medios de comunicación. Intentaron frenar esto y después de la presentación en el Congreso, Prat Gay decía lo siguiente. El Estado puede afrontar un cambio gradual en ganancias, no el que está proponiendo la oposición. Hasta ahora no hemos visto en concreto la propuesta de Massa. Él ofrece aumentos de impuestos que hay que ver si se pueden realizar para compensar la baja más fuerte en ganancias. Nosotros lo que estamos proponiendo es ir cumpliendo de a poco la promesa de campaña. Este año hicimos el esfuerzo a través de un aumento muy fuerte del mínimo imponible, que les puso en el bolsillo a los trabajadores el equivalente a 50.000 millones de pesos. Y la propuesta que tenemos es, en el proyecto que vamos a llevar al Congreso, es trabajar sobre otro problema de ganancias, que es el de la escala, ¿no? Que hoy ustedes saben que el que paga impuesto a las ganancias rápidamente entra en la escala marginal, no media, del 35%. Qué difícil se hace para la gente tratar de entender todos estos números que en definitiva uno no sabe si van a quedar así, si van a ser modificados, y en definitiva la gente lo que quiere es ver cuando le llega el recibo de sueldo cuánto le descontaron, y así en abstracto es difícil hablar. José Simonella del Consejo Nacional de Ciencias Económicas está con nosotros. José, buenas noches. ¿Qué tal? Y Héctor Paglia, economista. ¿Cómo te va, Héctor, tanto Bien, tiempo? ¿qué tal? Bueno, arranquemos por ganancia, ¿le parece? Que cortito, concreto. Yo sé que todavía no hay definiciones concretas, pues seguramente esto va a ser modificado, no lo van a aprobar tal cual a lo mejor, ¿no? Esperemos que sea modificado, porque con esta, digamos, si uno tiene en cuenta que han mejorado o han aumentado en un 15% el proyecto oficial, y por otro lado tiene en cuenta las paritarias que van a venir, claramente da la impresión de que el año que viene va a estar peor que este año. Claro. Más aún cuando uno considera que en el proyecto que elevó el gobierno no se puede deducir más el cónyuge, y no se pueden deducir más padres a cargo ni suegros a cargo, y tampoco se puede deducir los hijos mayores de 18 años. Y antes sí se podía hacer. Antes sí se y podía. ahora no Y se ahora puede no hacer. se puede, de tal suerte que, por ejemplo, una persona que hoy tenga un cónyuge y hijos entre 18 y 20 años va a estar igual que un soltero, digamos, porque los chicos mayores Ahora, de 18 ¿cómo años desde el no Estado deducen se puede más. hacer esto a sabiendas de que le paga 5.000 pesos a un jubilado, ¿no? Digo, a 7 de cada 10 el jubilado argentino le pagan 5.000 pesos. Y después no pretende que los hijos le ayuden, digamos, porque todo el mundo, al que le sobra un mango lo tiene que ayudar al padre, porque esto es así en casi toda la familia, ¿no? Yo creo que sí, y por otro lado me parece que el gobierno no está honrando uno de los compromisos más fuertes que tenía con un grupo de electorado que creo que lo acompañó masivamente. Terminar el impuesto a las ganancias. Que era terminar el impuesto a los a las trabajadores. ganancias. Lejos de terminarlo, lo que estamos haciendo es una modificación, o lo que se está haciendo es una modificación para que no cambie nada el año que viene, con, de nuevo, reitero, si uno tiene en cuenta además que las paritarias van a superar el 15%, que es lo que mejoran hoy las deducciones. Entonces, lo que digo es, seguramente en el Congreso este tipo de cosas se verán, y esperemos que el proyecto sufra algunas modificaciones que no siga agravando el trabajo, porque es cierto que las escalas se han mejorado, es cierto que se han incluido una alícuota más baja para que parte en lugar del 9, del 5%, pero bueno, para no confundir a la gente, lo que la gente debería esperar, salvo aquellos con ingresos bastante más bajos, digamos, el resto de la gente prácticamente no va a tener grandes modificaciones si tiene, digamos, si hoy tiene familias a cargo, con esto que decía, ¿no? ¿Querés acotar algo sobre esto o querés que vayamos al tema de la baña, que fue otro de los temas de la semana? Me gustaría, complementando lo que dice José, hacer una exhortación a qué es lo que debería estarse discutiendo, porque esto tan coyuntural como es cuánto se paga, si se va a pagar menos, si el proyecto de Massa es más beneficioso que el del gobierno nacional, es una discusión que va a durar muy poco, y en el próximo aumento salarial vamos a estar en la misma situación. Sí. Yo creo que lo que hay que discutir es si el impuesto a las ganancias debe continuar o no. Primero porque este es un impuesto directo, que por lo tanto es potestad de las provincias y no de la nación, salvo, como lo dice la Constitución Nacional en su artículo 75, haya una situación de emergencia que merita este tipo de tributo. Hace 84 años que estamos en emergencia con lo que era el impuesto a los réditos y después el impuesto a las ganancias, gravando una ganancia que tampoco es tal, porque el Estado establece las pautas con las cuales hay que determinar
cuál es esa ganancia, qué se puede deducir, qué es lo que no se puede deducir. Bien señalaba José, cosas que antes se deducían, ahora aparentemente no. Es una discusión realmente ilógica y que Argentina merece un cambio fundamental, y es lo que ha votado Argentina. Argentina ha votado el cambio. Entonces, si la población en las urnas se ha expresado por un cambio, la discusión tiene que acompañar, y hubo una promesa electoral que, como bien se ha señalado, no ha sido cumplida, y en ese sentido yo creo que hay que ir a una cuestión cualitativa muy superadora a esta simple discusión de estos días. Roberto Lavagna esta semana dijo dos cosas, ¿no?, que han generado un revuelo también y enojo en gran parte del gabinete de Macri. Dijo, número uno, nos estamos endeudando mucho y el déficit fiscal es enorme. Son dos cosas peligrosas. Hay que bajar el déficit fiscal y no hay que tomar tanta deuda, porque si seguimos así, esto va a ser algo peligroso. ¿Es dramático lo que dijo o es una advertencia válida teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo? No, yo creo que es una advertencia totalmente válida en tanto y en cuanto no se advierte que se encara un programa integral para superar la coyuntura e ir a la discusión de las reformas estructurales de mediano y largo plazo, que son las que van a dar sustento a una Argentina con crecimiento en el tiempo. Entonces, lo que ha dicho Lavagna es, si vamos a repetir la receta de los 90, es decir, si vamos a seguir endeudando al Estado, vamos a seguir tomando deuda para cubrir el déficit fiscal, indudablemente manteniéndose todo como está, sin que la economía crezca, sin que lleguen las inversiones, se puede correr un riesgo de un colapso en el mediano plazo. Entonces, no ha dicho nada que sea tan catastrófico como hacer esta advertencia. Y es como que duele cuando viene de Lavagna, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que Lavagna achicó el déficit y equilibró la balanza, ¿no? De todas estas discusiones hay un denominador común y va con lo que hablábamos al comienzo. Es decir, antes de que existiera un impuesto sobre las ganancias, el gasto público tenía tal nivel que se podía solventar con los impuestos de aduana y con las manifestaciones de riqueza. Estos impuestos surgen a medida que el gasto público va creciendo, va creciendo. Nadie se pone a discutir los dos ejes centrales, el destino del gasto y la honestidad del manejo en los recursos públicos, para poder tener una carga tributaria acorde con las necesidades de inversión que tiene la economía argentina. No, lo que uno entiende es que si uno toma las últimas 2 décadas, si querés verlo así, o de Alfonsín para acá, la presión tributaria ha ido creciendo de tal forma que casi que se duplicó. Entonces, el gasto no puede seguir creciendo porque ya no hay cómo financiarlo. Realmente, una de las grandes restricciones que tiene la Argentina en términos de competitividad, lejos de ser el tipo de cambio, como por ahí todo el mundo reclama, es la presión tributaria. Una presión tributaria bruta tremendamente alta. Digo bruta porque si uno analizara la presión tributaria neta sería peor aún, porque uno le debería reducir lo que recibe del Estado. Entonces, en este caso, la contrapartida de ese impuesto es muy baja, no permite mejorar la competitividad de la economía. Así que, el gasto público no solamente que es mucho, sino que fundamentalmente es ineficiente, dejando de lado los temas de honestidad en el manejo de los recursos públicos, como decía Héctor recién, pero además se gasta mal, se gasta mucho y mal, de manera ineficiente. Entonces, la verdad que esto le ha generado a la economía un problema de competitividad muy serio que no se puede resolver y que ya los contribuyentes no soportan hacerlo por el lado del aumento de los impuestos. Es decir, la actividad productiva no aguanta más, hoy estamos grabando al salario como si fuera ganancia, por eso es que los trabajadores con razón reclaman. El mínimo no imponible en los monotributistas es una vergüenza, lo que pagan las personas que no trabajan en relación de dependencia. ¿Y ahora el proyecto oficial qué dice con respecto a los monotributistas, que hay tantos? No, la verdad que no lo tomamos de nuevo los monotributistas. O sea, la categoría de monotributo, la máxima categoría son 400.000 pesos, la verdad, anuales. La verdad que tiende a desaparecer el monotributo si no lo modificamos. Entonces, eso va a significar más trabajadores en negro. Bueno, claro, es que mientras más presión tributaria pongas, más economía informal vas a tener. Mientras más impuestos tengas,
presión tributaria más alta, más el incentivo a evadir, digamos. Nadie evade un impuesto bajo porque no tiene sentido arriesgarse. Ahora un impuesto que entre provincial, nacional y municipal te lleve el 40% del producto, digamos, es un incentivo a que la gente lo evada porque la diferencia de competitividad entre uno que está en la economía formal e informal es tremendamente alta. Entonces me parece que lo que Argentina tiene que discutir de una vez y por todas, digamos, es discutir el nivel de presión tributaria que la economía puede soportar y la eficiencia en el gasto público. La gente común se pregunta por qué no se puede bajar la inflación. Este es el kit de la cuestión, ¿no? Nosotros ocupamos, el otro día sacamos una cuenta en el programa de radio, en Radio Sucesos, en el informativo, el 60% del tiempo que ocupamos es para conflictos gremiales. O cortes de calle donde hay piquetes, o cortes por algún reclamo en particular, que están vinculados con que los salarios, dicen, van por la escalera y la inflación va por el ascensor. ¿Vamos a tender a ser algún día un país normal nuevamente con inflación baja o tengo que pensar en muchos años para que esto ocurra? A ver, un minuto cada uno. Bueno, el tema inflacionario tiene una raíz muy clara, que es precisamente el gasto público. En la medida que el Estado tenga que recurrir, ya sea a la emisión monetaria, va a tener más inflación. Si recurre al endeudamiento con recesión, como se da en esta situación, va a bajar artificialmente la inflación, pero a un costo social muy elevado. Entonces, acá lo que hay que definir claramente cuál es el nivel de equilibrio y cuál es el tamaño de Estado y cuánto Estado, porque el argentino en eso también, digamos, es contradictorio. Exige mucho Estado, un Estado paternalista, fuerte, omnipresente, etcétera, pero no quiere pagar el costo de ese Estado sobredimensionado que es el impuesto inflacionario. Entonces, para ello hace falta, reitero, un cambio de paradigma muy profundo, una discusión muy profunda que permita precisamente poner en caja con una toda esa acotación, variable. ¿no? Es enorme el Estado, sobredimensionado e ineficaz. Así, Porque bueno, tendría que darnos buena salud y no nos da buena salud, buena educación y no nos da buena educación, buen servicio de justicia, que tampoco lo hace, tampoco buen servicio de seguridad. O sea que las 4 cuestiones básicas que el Estado debe cumplir tampoco Aparte, son de Beto, calidad a pesar de la todas sobredimensión. estas cuestiones están intercomunicadas entre sí. Yo, para que la gente lo entienda, hay un ejemplo que es paradigmático en lo que estamos hablando, de impuesto a las ganancias. Un jubilado aporta durante su vida laboral una determinada cantidad de dinero que se le detrae de su salario sobre el cual paga impuesto a las ganancias. Después cobra una parte de lo que aportó Y le vuelven a cobrar impuestos y le a las vuelven ganancias. a cobrar impuestos Sí, a las de loco, ganancias. ¿no? Entonces realmente es algo Es bueno que no eso. funciona. Sí, sí. en tu pregunta de Sí. si en Argentina es fácil bajar la inflación, la respuesta claramente es no. Los argentinos tenemos memoria inflacionaria, salvo periodos muy cortos donde la gente atribuyó algún grado de credibilidad a un programa que en ese entonces se planteaba. Si no, Argentina siempre maneja un grado de inflación importante. Entonces, mientras los argentinos no vean una consistencia en un plan económico, que crean que va a poder combatir la inflación de expectativa no va a disminuir. Entonces, digo, cuando vos tenés un gobierno que el objetivo es bajar al 1,5% mensual, cuando eso vos lo anualizás, es una inflación de las más altas del mundo. Hasta el objetivo del propio gobierno es una inflación alta. Entonces, y con inflación alta, claramente, los que más se perjudican son los más pobres, son aquellos que consumen todo su salario, que no pueden ahorrar, que no tienen alternativa. Un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Entonces, hasta que Argentina no se decida a combatir la inflación, combatiendo el origen, porque la inflación es la fiebre, la infección, como decimos, es el gasto público, ese gasto público mal financiado con, o el déficit, digamos, si vos querés, el déficit financiado con emisión monetaria. El gobierno aprovechó, y yo creo que lo aprovechó bien, una ventana que le daba la posibilidad de financiarse en el exterior para que el ajuste no sea tan severo, y en eso, digo, cualquiera que en términos políticos hubiera apoyado esa idea, lo que pasa es que se ha demorado más de la cuenta en hacer los ajustes necesarios. Entonces ese gradualismo frente a una economía que parece ser que ya dejamos de tener viento de cola y que se podría poner de costado y no sé si de frente, digamos, la incertidumbre aumenta, y en un escenario de incertidumbre frente a un año electoral que también se viene para adelante, y esto los argentinos tenemos que decirlo, votar cada 2 años en Argentina es que los políticos estén pensando permanentemente en ganar la próxima elección, exactamente. Permanentemente en ¿no? corto plazo. Y los temas electorales son básicamente inflacionarios porque generan gastos, digamos, que no tienen sustento en Gracias a la los dos por haber con Y hay que agregarle una Sí. pequeña cosita a lo ver. que voy a enseñarle a José. El escenario internacional está cambiando y cambiando abruptamente. Entonces, la sin solución fácil del endeudamiento barato se va a ver cada vez más acotada.
Es urgente que el gobierno reaccione, tome nota de esta realidad y precisamente produzca las medidas que se necesitan. Esta semana se presentó el libro Argentina Socionómica, que es una gran encuesta que se ha hecho, ¿no? Y hay una serie de compiladores. Una de las preguntas, que son hasta graciosas, ¿no? Más del 80% de los argentinos cree que los argentinos son corruptos. Ahora, yo no. Pero el 80% cree que son corruptos. Es complicado el tema, ¿no? Pero, ¿y usted? No, yo no. Este es un problema complicado. Un problema cultural realmente. fuerte. Es un problema cultural fuerte. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. No, gracias. La encuesta web de esta semana en nuestra página www.lasemanatv.com.ar está relacionada con el 1.000.000 de puestos de trabajo que el proyecto del Frente para la Victoria pretende crear a través de una ley. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Cree que es lógico? ¿No es lógico? Allí está la respuesta. Además tiene todas las notas de opinión, por supuesto, allí en nuestra página web. Y cuando terminemos este programa ya van a estar cargadas todas las notas de hoy para que usted también pueda bajarlas y también la de los programas anteriores. Esta semana también murió Carlos Fait, a los 98 años de edad, un hombre que en su última etapa como miembro vocal de la Corte sufrió un embate muy fuerte. Dijeron absolutamente de todo y aguantó, a pesar de su edad, un embate muy fuerte. Podemos decir muchas cosas de Carlos Fait en su homenaje, en el homenaje, en el velatorio, en las exequias de Carlos Fait se dijeron muchas cosas y muy lindas. No hubo prácticamente críticas y muchas encuestas se empezaron a contar y empezaron a dar vueltas. Hay una